Buenos días, soy el doctor Cristian Horak, soy parte del departamento de vinculación institucional del laboratorio RAM de Zaguayo, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial a nuestro canal. Tenemos al doctor Gabriel Bojorquez Gámez, infectólogo certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Infectología. Vamos a platicar el día de hoy con el doctor Gabriel de un tema muy interesante, de un tema que todavía sigue muy vigente. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico en casos no complicados por coronavirus, por COVID-19. De pronto podemos pensar que se ha relajado un poco la situación, podemos pensar que ya vamos de salida, pero bueno, al parecer, información reciente prácticamente del día de ayer, pues nos dicen fuentes oficiales que esto todavía va para un ratito, según entendemos, pero bueno, pues qué mejor que escucharlo de viva voz del doctor Bojorquez. Quisiéramos empezar, doctor, por una pregunta muy sencilla. Finalmente esta es una pregunta para nuestro auditorio y nos interesa que los pacientes estén bien informados con esta enfermedad para pues continuar un tratamiento, un curso exitoso de esta pandemia. Y lo primero que quisiéramos que nos platique, doctor, es ¿qué es un caso no complicado de COVID-19? Gracias, buen día y gracias por la invitación, doctor Horak. En realidad, un caso no complicado de COVID-19 es aquel caso de paciente en el cual tiene síntomas leves y que hasta cierto punto se pueden confundir con otros padecimientos, como ahorita la temporada del año, un catarro común, una influenza y cosas por el estilo. Y se considera no complicado básicamente si no existe antecedentes de riesgo. ¿Cuáles antecedentes de riesgo? En nuestro país ya está establecido, es todo paciente diabético, hipertenso, con sobrepeso o también tabáquico crónico. Entonces, el que no tenga estos antecedentes es mucho más favorable a la evolución, pero aquellos que tenga alguno, cualquiera o combinado, es más el riesgo. Entonces, un paciente complicado es una persona que en realidad no tiene mayor molestia, y por consiguiente se le puede manejar en casa y con una terapia muy sencilla. Perfecto. Aprovecho, doctor, para preguntarle también, entonces, ¿cuál sería la ruta o el camino correcto que debería de tomar un paciente que tiene sintomatología, digamos, leve, semejante a la de un resfriado, y que tiene un resultado positivo de COVID? Bueno, primero que todo, acudir con su médico. Y lo que sí está proscrito es automedicarse, porque la automedicación puede modificar algunas molestias o complicarlas, o también dependiendo de lo que esté tomando, y más que ahorita por todo el mundo sale experto y hace recomendaciones, son complicaciones de ello, entonces no necesariamente el padecimiento. Entonces, acudir con su primer médico de contacto, que puede ser un médico general o familiar, y más a nivel institucional, que son los que están, o a nivel privado, si es dependiendo de la edad y sexo del paciente, puede ser también un médico general o familiar, pero quizás orientado también pensar en pediátricos, en pacientes menores de 18 años, ginecólogos en pacientes mujeres y médico internista para el resto de la población. Esto porque ya están al tanto y todos hemos ido aprendiendo estos 2 años de cuál es el manejo adecuado. La realidad, muchos de los esquemas terapéuticos que se estuvieron mencionando como posibles guías, se ha comprobado que no existen estas guías para el COVID. Lo que sí existe es tener la certeza de evitar que el paciente por automedicación se complique. Ahora que menciona esto, doctor, al igual que en otras infecciones respiratorias, sabemos que el paciente tiene mucho, incluso el médico, a veces tiene la tendencia de recetar antibióticos, sin una evidencia de que tengamos una infección bacteriana. Creo que el COVID-19 no es la excepción y también en ocasiones caemos en esto. ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, el problema de todas las situaciones virales como COVID, influenza, catarro y todo, hasta una faringitis, son virales y podemos decir que los cuadros respiratorios agudos en cualquier persona, a excepción de algunos casos especiales, en un 80% es viral.
y el 20% no necesariamente requiere antibiótico de inicio, pero quizás en algún momento por una complicación, ya que el proceso inflamatorio viral va a favorecer la presencia o modificación de la presencia de bacterias en el sitio. Ejemplo de ello, las famosas anginas. En realidad, el proceso inflamatorio inicial es viral, pero sí en un porcentaje, y pensando más en la edad del paciente, que usualmente son pacientes pediátricos menores de 5 años, fácilmente desarrollan infección por estreptococo y requiere tratamiento. Ahí sí, pero el usar antibiótico en paciente cuya manifestación principal es dolor de garganta y fiebre es un error. Porque lástima, pero no por decir el 100%, pero más del 95% de los casos reciben antibióticos del primer día y va a complicar las cosas. ¿Cómo va a complicar? Que se seleccione una bacteria resistente. Y al seleccionar una bacteria resistente no van a ser útiles los antibióticos que usualmente están indicados para ello. Entonces, aproximadamente un 95% de los pacientes reciben un antibiótico para una infección muy probablemente de etiología viral. Entonces, estamos hablando que pues es totalmente innecesario. Así es. Estadísticamente está establecido que es el 80% viral, pero va a depender de la temporada, el lugar y las características del paciente. Entonces, yo he visto gran cantidad de pacientes que han sido tratados con antibióticos en el proceso viral y por consiguiente llegan a mí por las complicaciones. Y en ocasiones viene pues el error hasta de nosotros mismos como pacientes, ¿no? De que vamos a consulta y si no nos recetan un antibiótico y nos recetan un tratamiento sintomático, como que no nos sentimos a gusto si no nos dan algo ahí. Esa es en realidad, está muy generalizado. Si hablamos de fiebre como tal, podemos decir el paciente con un cuadro respiratorio, el 80% es viral. Un 10%, si tiene más de 5 días con las manifestaciones, quizás ya esté complicado con un proceso bacteriano. Y puede ser una sinusitis o un cuadro que ya requiere un antibiótico, pero hay que establecer el diagnóstico. Y otro porcentaje de los pacientes, cosa curiosa, puede ser que esté junto con otro padecimiento que no sea infeccioso. Ejemplo de ello son las situaciones de enfermedades autoinmunes o que el mismo cuerpo reacciona contra el tejido. La más conocida es lupus o también artritis reumatoide y otros que dan fiebre y no necesariamente es bacteriano. Entonces, en sí, hay que estar muy conscientes de ello y no solicitar a nuestro médico que nos indique un antibiótico, porque el médico está capacitado para diferenciar. Pero muchas veces el paciente que no recibe un antibiótico se va con el que sí se lo da. Y en caso de COVID-19, pues muy probablemente no es la excepción. También estamos hablando de una infección viral al final del día. Y en casos no complicados, ¿qué sería lo que usted recomendaría como experto, como infectólogo, de manera inicial? Inicialmente, ¿qué síntomas prevalecen? ¿Qué molestias? Quizás lo más frecuente va a ser fiebre, malestar general, dolores articulares. Entonces, una combinación de un analgésico antipirético es muy adecuado y lo más sencillo y no va a complicar el cuadro. Se puede utilizar paracetamol combinado con naproxeno, o si es un paciente alérgico a los derivados de aspirina, pues no se puede utilizar el naproxeno, nomás el paracetamol. Pero hay un error muy grande en el sentido de que no toman en cuenta el peso ideal del paciente. Y más las mamás que siguen dándole a su niño de más de 80 kilos las dosis pediátricas, a eso no sirve de nada, ¿verdad? Por eso lo más importante es acudir con el médico. El segundo paso en el tratamiento, que es muy importante, es una buena hidratación. ¿Por qué? Porque empieza a haber secreción de mucosidad tanto en la garganta, la nariz y los bronquios, y el mejor fluidificante es hidratarse, agua. Tercero, reposo, porque es un paciente que va a tener más molestias con actividad física y no va a poder realizar muchas cosas. Entonces, el reposo y
Dependiendo ya, si se asocia con tos, que es una muy persistente, pero la mayoría de las veces es molesta, no da otros datos de que esté complicado, utilizar un antitusivo, un jarabe o unas tabletas para la tos. Pero también vuelvo a lo dicho inicialmente, asesorado y orientado por el médico. No que van a la farmacia, esto y esto, y ahí es una bomba de... Ese es otro problema, ¿verdad? También que en la farmacia, sin mayor exploración, sin mayor detalle, se les hace fácil. Tómese esto. Así es, o el mismo, la persona pide ya cosas como si fuera experto. ¿Y cuáles serán estos signos, estos síntomas en los que ya el paciente infectado por COVID-19 debería decir, bueno, esto ya no es, ya se escapa del tratamiento sintomático, ya requiere alguna atención extra? ¿Cuáles serían así, vamos, los signos que el paciente pudiera detectar fácilmente? En primer lugar, quizás uno de alarma es la falta de oxigenación. Pero eso está no por sensación de falta de aire del paciente, sino en base a la oximetría. Por eso es muy importante contar con un oxímetro que ahorita está disponible en cualquier farmacia. Pero toda oxigenación menor a 90% es un signo de alarma. Si se acompaña con opresión de pecho o dificultad respiratoria, pues es más grave, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Segundo, si es un paciente diabético o hipertenso y tiene descontrol en la glucosa o en la presión arterial, ese es signo de alarma. Siempre y cuando siga con el tratamiento indicado para esos padecimientos. Porque es otra cosa que muchas veces el paciente deja de tomar lo que está, porque ya va a ser mucha medicina. Espérate, para los problemas crónicos no hay que suspenderlo. Entonces, el descontrol de la glucosa, el descontrol de la presión arterial, eso es otro signo de alarma. Y otra, quizás muchas veces que no se toma en cuenta, pero aquellos pacientes que empiezan a quedarse más tiempo dormidos. Y eso es por la baja oxigenación. Entonces, muy importante, si un paciente es muy activo o aquellos que nunca duermen siesta y de repente se están durmiendo, ojo, algo está mal con la oxigenación. Y eso ya llevarlo a un lugar donde se atienda a pacientes COVID. Sabemos que institucionalmente hay clínicas que están orientadas a COVID y a nivel privado también hay hospitales orientados. No es llevar al hospital que uno decida, porque no se le va a aceptar al paciente. Claro. Entonces, estos pacientes que malamente toman un antibiótico, que toman incluso algún esteroide cuando tienen una buena oxigenación u otro tipo de tratamientos, no solamente pudiera ser benéfico, sino hasta contraproducente. Hay que recordar que la respuesta inflamatoria va a ser distinta en cada paciente. Cada cuerpo va a reaccionar al estímulo de la infección viral por las proteínas, las características proteicas del virus. Entonces, cada quien puede tener una respuesta inflamatoria, aunque sea el mismo virus en la misma familia. Y esto hace que tengamos más cuidado. Ahorita mencionaba los esteroides. Los esteroides ya está comprobado que no modifican el pronóstico ni la sobrevida si son utilizados antes de lo indicado. ¿Y cuál es la indicación? Cuando se compruebe por imagen de tomografía y por oximetría de que hay involucración respiratoria a nivel pulmonar. Claro está, lo ideal sería hacer pruebas respiratorias a todos, pero no es posible. Entonces, el paciente con oximetría menor de 90 y con cuadro respiratorio bajo y las imágenes es candidato. Y usualmente el manejo inicial va a responder a una terapia muy sencilla en el hospital. Ahora, ahorita se considera que 93% de la población por lo menos tiene una dosis de vacuna en general. Pero esos tienen un factor de ayuda y les va a ir mejor que aquellos que no tienen ninguna vacuna. En la última ola que acabamos vamos en descenso ahorita todavía, el 93% de los pacientes hospitalizados no tenían ni una sola dosis de vacuna.
Y es un error muy grande. El 7% de los que se hospitalizaron y que tenían por lo menos una vacuna o dos, o las dosis completas, refuerzos apenas se está complementando, esos pacientes se hospitalizaban, pero salían a casa y ninguno pasó a terapia intensiva. Y para mi conocimiento a nivel nacional, solamente un vacunado y que tuvo infección por el Ómicron falleció, pero era un paciente con complicaciones de otros padecimientos de base. Además de... Doctor, y dando por caso que ahora sí, tenemos un paciente con una infección viral, pero tiene una complicación bacteriana, sea por COVID-19 o por otro tipo de infección viral. ¿Cuál sería el criterio, ahora sí, para elegir un antibiótico adecuado? Lo ideal es tener un cultivo para establecer qué bacteria es y en qué sitio se encuentra. Si hablamos de vías respiratorias, puede ser un cultivo de orofaringe, si es de bronquial, de la expectoración, la flema, y cultivarla. Muchos no le indican el cultivo por el costo, pero en realidad el saber qué bacteria es y sensibilidad va a ser mucho más barato que el estar utilizando antibióticos que quizás no sean útiles. Ahorita a nivel de hospitales se encuentra también con pruebas de tamizaje para vías respiratorias y que con una muestra de flema se puede establecer si es virus, si es bacteria o es hongo, y con eso ya se puede iniciar un tratamiento. Esas pruebas son rápidas, pero si hacemos un cultivo no necesariamente vamos a esperar el resultado, sino uno como un médico debe saber que de acuerdo al sitio de la infección, cuál es la bacteria más frecuente, cuáles son las opciones de antibiótico a utilizar y el tiempo a tratarse. Volviendo a COVID y problemas respiratorios, es la neumonía. Entonces, teniendo un cuadro de neumonía, iniciamos el antibiótico más adecuado de acuerdo a lo que conocemos en nuestro medio, que también debemos de conocer qué bacterias son más resistentes y cuáles son más sensibles, y en base a ello iniciar un antibiótico que puede ser oral o inyectable, y ya que tengamos el resultado, adecuar el antibiótico en base a la dosis, si es correcto, y el tiempo que se va a tratar, o si vemos que hay resistencia a lo que estamos indicando, pues utilizar el más adecuado en base al resultado del laboratorio. Ok, hablando de un uso empírico en el que no tenemos los medios para cultivo o que el paciente no tiene medios para solventarlos, ¿cuál será su recomendación, doctor? ¿Un antibiótico, amplio espectro? Okay. Vamos, algo. En realidad hay que ser cautos. Vamos viendo por partes. Ejemplo, si se trata de una neumonía, es distinto una neumonía en pacientes pediátricos, adultos y adultos mayores. Entonces hay que ver. Usualmente podemos decir que la neumonía está causada en la mayoría de los casos por neumococo, pero el neumococo, que es una bacteria muy específica, tiene mucha resistencia por abuso de antibióticos. Entonces es muy importante saber qué antibiótico, qué tipo ha utilizado el paciente en los últimos 6 meses, porque tampoco se investiga eso. Entonces hay veces que va con un médico tal antibiótico, con el mismo, nomás con otro nombre, ¿de acuerdo? Y el paciente no identifica a uno entre otro. Pero yo creo que es responsabilidad del médico validar si va a indicar un antibiótico, qué antibióticos ha recibido previamente. En sí, si estamos en una zona donde el neumococo es sensible, el neumococo es sensible a los antibióticos más básicos, entre ellos la ampicilina, amoxicilina y todo. No hablo de penicilinas inyectables porque la realidad es de que si lo podemos hacer por vía oral es preferible por diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces, lo más recomendable es los antibióticos básicos, que para neumococo sería del grupo de aminopenicilinas, cefalosporinas. Y ahí ya es otra situación que muchos médicos indican de primer orden otros grupos de antibióticos que no están en las guías como tal.
Entre ellos, pues el grupo de las quinolonas, que parece moda y donde quiera, o las cefalosporinas de tercera, cuarta generación, que también no salen de esos esquemas, y lo único que están haciendo es seleccionar que en la próxima ocasión que el paciente requiera antibiótico no se puede utilizar porque la bacteria es resistente. Entonces, no necesariamente el antibiótico más nuevo, más caro, de generación más nueva, sería el indicado, sino tomar en cuenta cuál es el padecimiento, cuál es la edad del paciente, cuál es el sitio de infección, y entonces sí, elegir el antibiótico indicado. Así es. En la realidad, no podemos hablar de que antibióticos nuevos, porque nuevo grupo de antibióticos no se ha desarrollado en los últimos 20 años. Uh-huh. Sí se han desarrollado sales asociados a otros grupos, uh-huh, pero por el abuso de esos medicamentos necesitamos ahora combinar el antibiótico con una enzima, una sustancia que va a inhibir la enzima que produce la resistencia en la bacteria. Uh-huh. Y eso, el costo es muy alto. Hay ciertos medicamentos de esos que una sola dosis anda alrededor de 7,000 o 10,000 pesos, y el paciente quizás requiera 2 dosis diarias. Y el costo, pues, muchos no lo pueden pagar a nivel privado. Y ahora que lo comenta, doctor, en su experiencia, sabemos que, bueno, pues hay antibióticos que efectivamente son muy caros, que se salen del bolsillo del paciente, y en ocasiones sí, por lo mismo, como bien comenta, que no tenemos muchísimas novedades, muchos ya han perdido patente, entonces ya se tiene una versión genérica. Entonces, ¿confía en ambas presentaciones? Sí, porque la realidad, la versión genérica, como mencionas, es que ya no se tiene la patente por parte del laboratorio que originó ese antibiótico, y esto es a nivel internacional. La realidad, y a partir del día 1, pues se estableció que ahora debe de ir el nombre de la sal, que es el nombre genérico, antepuesto al nombre comercial o de patente. Y eso es favorable porque el paciente tendrá la opción de seleccionar algo más económico. O también hay que tomar en cuenta algunos medicamentos, hablando de antibióticos genéricos, es producido por el mismo laboratorio de patente, pero tiene otros nombres comerciales más económicos. Inclusive el nombre del laboratorio es más corto que el original, pero utiliza las siglas del mismo. Entonces, son muchas cositas que se pueden. Ahorita sí, yo confío a mis pacientes, cuando sé que hay genérico de algún antibiótico, se lo pongo. Cuando sé que es el único y no hay otro, disculpa, este es el único, y que no traten de cambiártelo por otro, porque así sucede. Es otra situación que en México se va mucho al mostrador de la farmacia, y si no encuentran el medicamento que esté indicado, recomiendan otro, lo cual no debe ser. Totalmente. Y eso es un error en muchas farmacias. Sí, y aparte, pues no es legal. Vamos, la receta, la fracción 4 en antibióticos, bueno, se tiene que respetar. Entonces, sí, no debería del encargado de cambiar este activo. Sí. Quizás una marca no hay mayor problema, pero sí cambiar otra sal puede ser hasta peligroso. Así es. Entonces, volviendo a la pregunta original, Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países tienen años utilizando el genérico y no tienen problemas. Y aquí también debemos de considerar algo: las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, Salubridad y todo, es genérico. Entonces no hay que tenerle miedo a ese cambio. Y lo que se acaba de establecer, pues me parece que desde 2013 se estaba luchando por eso y no se lograba. Uh-huh. Y entonces es igual que la ley que apareció también más o menos en ese tiempo, que es que nueva, de que no se podía dar un antibiótico sin receta. Muchos se molestaron. Digo, disculpa, esa ley está desde el 43. Así es, nunca. Que no la apliquemos es otra cosa.
pero es hacer consciente tanto al paciente como a los dependientes de la farmacia de no cambiar la sal activa. Excelente, doctor. Pues muy interesante esta información. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para nuestro auditorio. ¿Algún otro comentario, algo que quiera decirnos con respecto al manejo de este padecimiento? Pues el comentario para mí es que básicamente eviten la automedicación, porque sigue siendo un problema muy alto. Y la automedicación en ocasiones no más puede complicar el cuadro bacteriano, sino también muchos no saben, pero una vez que un frasco de jarabe, de suspensión es abierto, la vigencia no es de más de 6 meses, aunque la fecha de caducidad sea al año siguiente, pero ya está abierto. Y muchas mamás y otras personas tienen la costumbre de guardarlo por si se necesita. Entonces, ¿qué es lo que está dando? Y eso puede ser un efecto tóxico. En el área de urgencias que manejo mucho tiempo, me tocó ver muchos pacientes, principalmente pediátricos, intoxicados por esos remanentes de medicamento. Así es, doctor, pues tener mucho cuidado también con la conservación, no confiarnos en esa fecha de caducidad y, bueno, pues tener todo el cuidado. Así. Excelente, doctor, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Le recordamos que en Laboratorio RAM estamos comprometidos con su salud. Gracias.